Muy buenas noches. La dirección de posgrado, cabeza del doctor Julio Perea, les manda muchas saludes. Este evento se organiza con un valor agregado, es algo que les va a servir a ustedes, es la norma, la actualización de la norma 19.011 de auditorías. Recuerde que esa norma no solamente está revisando todo lo que es la 9001, sino todas las normas, es genérica y este año salió, este año es la actualización, entonces por eso es muy interesante. Este tiempo es un tiempo obligatorio, digamos, de asistencia de 6 a 8. Ahorita, después a las 8, cada profesor sigue con ustedes normalmente, ¿de acuerdo? Sigue con ustedes normalmente. Ese que entonces nos va a dar un certificado de asistencia, entonces que se hace llegar posteriormente y eso les puede servir también para sus hojas de vida. Entonces, pues eso pues también es interesante también por eso. Igual va a quedar grabado en YouTube, ¿cierto? Por si hay algún tema que de pronto no les quedó claro, entonces va a quedar también una grabación formal. Entonces, muchísimas gracias. La idea es que en cada ciclo, ya sea primer semestre, pues siempre van a existir conferencias. La próxima conferencia es de actividades de alto riesgo, entonces siempre van a ser temas relacionados con seguridad sobre el trabajo. Entonces, muchísimas gracias por venir. Les presento entonces aquí a la doctora. Entonces, dale. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Me excuso por la hora. Pero nos llega un tema de logística. Se mueve la gente, empezamos como es. Siempre pendiente de la línea de fuego, nos vamos a proteger toda la gente que se quiere. Desde cultivar nos conviene, y desde que se mueve. La empresa te cuida, nos cuida, te cuida, se sale la altura que tú quieres. La línea de vida le quieres, y nada que tú quieres. Cuando vayas a ir a trabajar se debe impresionar. Vamos tomando las precauciones para que ningún carro colisione. El gasto se nos van a crecer, las botas muchos orden Colombia, me gusta reportes, accidentes, evitan los criminales nos prefieren, esto es a nivel mundial. Si estás levantando las zonas cerramos con tu seguridad. La familia está presente y siempre está pendiente. La protección de mi gente es su seguridad. Seguimos excavando aquí, usando maquinaria así, con equipo eléctrico sí, cuidando, planeando, sobrando trabajo aquí. Seguimos transportando aquí, pero no tiene que sí, desde que siempre aquí, cuidando, planeando, sobrando trabajo aquí. Y nada fuego siempre, todo está en mi mente, el riesgo está latente, lo debemos cuidar. Colombia, al mundo ven.
definición de la compañía. Nosotros como SGS Colombia nos complace muchísimo poderlos acompañar en todo el proceso de formación. Como les decía, nosotros desde SGS Academy manejamos muchos temas con respecto a la formación en calidad, en seguridad, en medio ambiente y en otra serie de normas que se manejan. Contamos en este momento con un convenio con la EXI, en el cual los estudiantes de segundo semestre, del segundo módulo, pueden acceder a los cursos de formación como auditores integrales, los cuales tienen unos costos especiales por ser parte de la EXI. O sea, después les harán llegar los horarios en los que se pueden manejar la formación. Por ahora, arranquemos con el tema porque nos queda poco tiempo, ¿verdad? Bien, auditoría. ¿Qué hemos escuchado de auditoría? ¿Qué es una auditoría? Lo que da miedo a las empresas. Eso es cierto. Todo el mundo termina paniqueado cuando dicen tenemos auditoría. ¿Alguno ha recibido auditoría? ¿Cómo les ha ido? A uno siempre le va bien. Que a la empresa no le gustan los resultados es otra cosa. ¿Cierto? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, arranquemos con la definición de auditoría. Este no ha cambiado. Es un proceso sistemático, independiente, documentado. ¿Para qué? Ya lo dicen. Para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas contra unos criterios con el fin de saber si cumplimos o no cumplimos. Básicamente eso es una auditoría. ¿Y qué es un proceso? Pero ya hay una serie de actividades que toman unas entradas, las convierten. ¿Y usted va a responder? ¿Sí? ¿No? Listo. Ahí hay un término clave, y es que es un proceso independiente. O sea, es independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que no depende de cada año. No puedo evaluar mi propio trabajo, exactamente. Más allá de pronto que sea un externo, no hace parte del proceso que estamos auditando. Eso es una de las claves de auditoría, la independencia. Es decir, no voy a ser juez y parte. Básicamente es eso. Documentado. Conserva registros, hay una información documentada que mantenemos y que posteriormente vamos a tener que conservar. Esa es la definición. Por definición, más allá de la definición, la auditoría realmente es una herramienta para agregar valor a las organizaciones. Parte del cambio que han venido teniendo todas las normas de auditoría es que ya no es vamos a mirar a ver en qué está fallando la organización. No. Los auditores lo que vamos a ver es el grado de conformidad, qué tanto está cumpliendo la empresa. Si en ese proceso de ir a mirar ese grado de conformidad yo encuentro alguna falla, se la cuento a la empresa para que pueda mejorar. Entonces ahora realmente lo que busca es ser una herramienta estratégica que genere el valor a las organizaciones y que puedan tomar decisiones a partir de una información veraz que está dando una persona independiente y que puedan mejorar. Ese es el fin último de todos estos procesos. Tipos de auditoría que tenemos. Como decíamos arrancando, esta es una norma. Y la norma nos habla de unas auditorías. Entonces hemos escuchado auditoría interna, auditoría externa, de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. La auditoría interna es la de primera parte. ¿Eso qué quiere decir? Que es una auditoría que hago en mi empresa. ¿Cierto? El cliente de la auditoría es la empresa y es la que pide la auditoría. Esa es la auditoría de primera parte.
Puede ser personal interno, garantizando la independencia, o puede ser un personal externo. A veces las empresas dicen, no, lo que pasa es que somos una empresa de 10 personas y todos participamos en el sistema de gestión y todos tenemos responsabilidades en los procesos. No hay independencia. No hay ninguno que sea independiente porque todos hacemos parte de los procesos. Entonces ahí es cuando contratan a un tercero que haga una auditoría interna, pero sigue siendo interna. Vienen las auditorías de segunda parte, y las auditorías de segunda parte son las que hacemos a los proveedores. Que los clientes vamos y visitamos a nuestros proveedores para saber qué tanto cumplen, para saber si realmente lo contrato, para saber si tienen la capacidad de entregar el producto o el servicio que yo estoy requiriendo. Esas son las auditorías de segunda parte. Básicamente esas se rigen bajo los lineamientos de 19.011, independientemente de la otra norma que estemos evaluando como criterio. ¿Sabemos qué es un criterio de auditoría? Con confianza, que para eso estamos. El criterio de auditoría es lo que vamos a utilizar como referencia para poder evaluar. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero saber si estamos cumpliendo 9001. ¿Cuál es el criterio de auditoría? 9001 objetivo. Pero el objetivo es otra cosa. El criterio es como donde están los requisitos. El elemento, la norma, el contrato, puede ser una ley que queremos mirar qué tanto cumplimos. Ese es el criterio de auditoría. Entonces, 19.011 básicamente es la referencia para auditorías de primera y segunda parte. Existen unas auditorías que son las famosas de tercera parte y son las de certificación o acreditación. Esas auditorías, si bien es cierto, utilizan 19.011 como una referencia, ese tipo de auditorías tienen otras normas adicionales para auditar, que son las 17.011, y cuando son de certificación adicionalmente aparece la 17.021, que es la que plantea cómo voy a auditar organismos de certificación. Entonces se nos amplía un poco el panorama para esos auditores. Si hay algo que no entiendan, no se preocupen, así yo esté hablando, pueden interrumpir. La idea es que nos quede claro, ¿vale? Cuando nosotros hacemos auditoría, podemos hacer dos clases de auditoría. Hay unas auditorías conjuntas y hay auditorías combinadas. Entonces, ¿les dije al revés? La auditoría combinada es esa auditoría en donde vamos a ir a evaluar varias normas. Entonces, si nos formamos como auditores integrales, podemos ir a hacer una auditoría combinada. ¿Eso qué quiere decir? Voy a ir a auditar 9, 14 y 45.001. Las tres normas como criterio de auditoría. Eso es una auditoría combinada, que yo puedo ir a auditar varias referencias donde hay unos requisitos homólogos y hay otros específicos. Esa es una auditoría combinada. Y una auditoría conjunta. Resulta que nosotros tres vamos a ver si los contratamos a ustedes para que nos brinden un servicio. Y decimos, no, pero es que ir cada uno a hacer una auditoría, pues es mucho tiempo, es desgaste. Pongámonos de acuerdo y hacemos una auditoría que nos sirva a los tres. Entonces nos ponemos de acuerdo para ir a auditar a una sola organización, una sola área. Eso es una auditoría conjunta. ¿Preguntas? Sí, si estoy auditando las tres normas, ¿es para auditarlas en toda la operación de la compañía? Preferiblemente Esa sería conjunta o combinada. Esa sería combinada, perdón. Esa sería combinada. Sí, esa sería combinada. Y al hacerla conjunta, ¿puedo hacerla con solamente una norma a un solo departamento? No. Pues vamos. La auditoría combinada es cuando utilizo varias normas. A una empresa, un proceso, no importa. Pero son varias normas que voy a ir a auditar en el mismo momento.
La auditoría combinada es cuando varios nos ponemos de acuerdo para ir, perdón, es a ver si están pendientes. Es toda una estrategia. La conjunta es que nos ponemos de acuerdo varios para ir a auditar a uno solo, a una sola empresa, un solo proceso, pero cada uno tiene su objetivo, pero voy a auditar a una sola empresa en ese momento. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Bueno, ¿alguno ha escuchado una empresa que se llama Cofase? Cofase se dedica a vender servicios de evaluación de proveedores. Entonces dice, yo evalúo sus proveedores. Vamos a evaluar a SGS. Entonces, quieres evaluar a SGS y tú eres de Excel. Pero tú quieres evaluar a SGS y eres de otra empresa. Y por allí también lo quieren evaluar y es de otra empresa. Entonces llega Cofase y les dice, yo les evalúo su proveedor. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo de auditoría? Yo voy, evalúo a SGS, hago la auditoría y le entrego a cada uno un informe de acuerdo al objetivo que cada uno tenía. Pero en una sola auditoría miro los tres objetivos. Perdón. Esa es la conjunta. Perdón, pero entonces yo entiendo que uno puede hacer una auditoría conjunta y combinada a la vez. Claro. Podría llegar a hacerse, claro. Claro. Yo quiero evaluar si cumplen 9, 14, 18 y yo audito para los tres. ¿Puedo hacer los datos? Sí. No necesariamente tiene que ser una empresa que haga la auditoría, sino, no sé, pues quiero hacer una auditoría pues de las tres normas. Entonces yo contrato un editor de la 9000, de la 18, de la 14000 y la de la 45000, ¿sí? Es la conjunta, que cada uno va específicamente a evaluar esa norma. No necesariamente tiene que contratar con una empresa, sino con un auditor pues especializado en cada norma. Se puede manejar. Digamos que la auditoría combinada puede ser un auditor que sea integral, que tenga la competencia para auditar las tres normas y audite las tres normas a esa empresa o ese proceso que es el cliente. Perfecto. Resulta que es tan especializado que sí necesitamos un auditor que sea para 9, para 14 y para 18, pero en el mismo momento de auditoría se auditan las tres normas. ¿Sí? Listo. Adicionalmente, tenemos unas categorías de auditoría. Nosotros podemos auditar todo el sistema de gestión, completico. Eso es, obviamente, su nombre lo dice, auditoría de sistema. Pero también puedo hacer una auditoría de proceso. Voy a audito solamente un proceso. Porque resulta que mi proceso de producción tiene un índice de accidentalidad altísimo. Yo necesito saber qué le pasa a ese proceso. Entonces voy a audito exclusivamente ese proceso. Tenemos auditoría de producto o de servicio. Entonces ya vamos al resultado. Entonces, cómo estoy generando mi producto, cómo estoy entregando ese servicio, si cumplo los requisitos de mi cliente. No me interesan los procesos, yo voy al resultado final, al producto o al servicio de grado de cumplimiento. Y la otra auditoría es la auditoría de registros. Y es coger todos los registros y mirar si están bien diligenciados, si permiten la trazabilidad, si yo puedo recuperar fácilmente la información, si tienen todos los datos, si están completos. Entonces, esos son los tipos o las categorías de auditoría que yo puedo realizar. Hasta ahí la norma se viene manejando exactamente igual. Esto, de aquí no hay nada nuevo a la versión anterior. Resulta que la norma adicionalmente, ustedes saben, todas las normas tienen los principios. La norma de auditorías no es la excepción. Y maneja 7 principios. Hay unos que están asociados a la persona como el que hace la auditoría, y hay otros principios que están asociados a la actividad de auditoría. Entonces, para la auditoría
tenemos enfoque basado en el riesgo, enfoque basado en la evidencia y la independencia. Vuelve y nos aparece el término, por allá en la definición, que es un proceso independiente. Y los que están relacionados con los auditores está la integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional y confidencialidad. Entonces, ¿qué es el enfoque basado en el riesgo? Primera pregunta, ¿qué es un riesgo? No sé, puede ser que una probabilidad que ocurra algo o se presente algún evento. Ok. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Quién da más? ¿Algo que no está previsto? Algo que no está previsto. Podría ser, no sé, por ahí escuché una voz pero no fue clara. Una desviación de lo esperado en un proceso, sea negativo o sea también positivo. Puede haber en los dos enfoques. Así es. Aplauso. Efectivamente, es una desviación. Y es positiva o negativa. Por definición, y si nosotros vamos por allá, ¿cuál es la norma que plantea las definiciones? La 9000. Entonces, en esa norma, si vamos nosotros y buscamos la definición de riesgos, va a decir que riesgo es el efecto de la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? La incertidumbre es la duda. Básicamente es eso. Cuando nosotros hablamos de la incertidumbre es que no sabemos qué puede pasar. Puede que pase algo bueno como que puede que pase algo malo. Entonces, como ahora todas las normas nos hablan de riesgos, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué todas las normas comenzaron a hablar de riesgos por allá como en el año 2012? Porque la idea es prevenir. Y si se analizan los riesgos, pues voy a poder prevenir. Llegar a una conformidad. Si lo vemos de manera negativa, resulta que un riesgo también es positivo. Entonces lo puedo aprovechar. Y por allá en el año 2012 resulta que en ISO se reunieron y decían, si nosotros queremos estandarizar y queremos que las normas sean estratégicas y realmente queremos que nuestro objetivo de romper barreras, de ampliar mercados y demás se logre, pues necesitamos comenzar a que los sistemas y las normas y demás sean estratégicas. Entonces por allá en ISO generaron un documento que no sé si alguno lo ha escuchado, se llama el anexo SL. ¿Quién lo ha escuchado? Listo, ¿qué nos dice el anexo SL? Lo que me acuerdo es toda la parte de alta dirección, algo así que se llama, y lo que habla es que todas las normas actualmente deben que tener, no son diferentes, pero como le digo, todos los ítems que tiene la norma son iguales, ejemplo, comunicaciones en la ISO 14001, como también puede ser el ítem, no sé, no me acuerdo bien, como el 6, el 5, comunicación, y en la otra norma, aplicándola a la ISO 45001, es el mismo ítem, es como el lenguaje de la alta gerencia, algo así, con todas las normas. Listo, sí, efectivamente, una de las cosas que nos plantea el anexo SL es justamente que si estamos hablando de estandarización, pues tienen que ser homólogas las normas. Entonces si nosotros, no sé si alguno tuvo la oportunidad de conocer las versiones pasadas de todas estas normas, cada una tenía una estructura distinta. La 14 y la 18 en su momento eran igualitas prácticamente, pero es que 18 no era ISO, sino era de otra organización. Entonces dijeron, lo primero que tenemos que hacer es organizarnos y definir una estructura igual. Entonces si nosotros ahorita cogemos las normas, los títulos son idénticos. El vocabulario, dijeron, el vocabulario tiene que ser estandarizado. Vamos a utilizar como referencia la 9000. ¿Por qué la 9000? Porque era la única familia de normas que tenía una norma específica para vocabulario.
Entonces dijeron, utilizamos la 9000 y el vocabulario específico de cada norma se va a manejar en el ítem 3 de cada una de las normas donde habla de términos y definiciones. Adicionalmente dijeron la alta gerencia. Las normas tienen que ser estratégicas y para que sean estratégicas tienen que comenzar a analizar los sistemas, tienen que comenzar a pensar en riesgos y en oportunidades. ¿Y por qué comenzaron a hablar de oportunidades? Pues justamente porque como el riesgo se venía mirando de una manera negativa, para no generar confusión dijeron, es el riesgo y la oportunidad. Si nosotros comenzamos a ver que las normas nos presentan riesgos y oportunidades, la gerencia ya comienza a mirar, como que esto me puede ayudar. Entonces comienza a cambiar la visión de las normas y todas las normas se alinean a una visión basada en riesgos. Y pues esta no es la excepción. Entonces esta también nos dice, el enfoque de auditoría tiene que considerar riesgos y oportunidades. ¿Para qué? Para la auditoría. Porque en la auditoría también hay riesgos y oportunidades. El enfoque basado en la evidencia. Este sí no nos cambió. La auditoría siempre tiene que tener evidencias de auditoría. Tiene que haber objetividad. No puede ser que a mí me pareció haber visto que, sino cuando nosotros estamos en auditoría, siempre hay una evidencia sólida. Hay algo trazable, hay algo que realmente yo puedo comprobar. Entonces dice, pues realmente para poder llegar a una conclusión de auditoría tenemos que tener evidencias. Si no hay evidencias, no podemos decir si cumple o no cumple. Y por último, la independencia. Y volvemos allá a la definición. Tenemos que garantizar independencia. ¿Por qué? Porque puede verse sesgado mi juicio profesional por intereses personales. Entonces, si yo hago parte del proceso y voy a audito el proceso, yo no voy a decir, ay sí, es que yo me equivoqué, es que a mí se me olvidó, es que yo no sabía, no entendía. Eso es difícil que suceda, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil que un tercero, no necesariamente que sea fuera de la empresa, pero que un tercero, fuera del proceso, vaya y mire cómo está. Ahora, los principios que están asociados a las personas que llevan a cabo el proceso o la actividad de auditoría. Lo primero es la integridad. Esa es la base del profesionalismo. ¿Y qué es la integridad? Indica todos los valores. Va por ahí por los valores. ¿Qué otra cosa? Yo entiendo que está bien, pero tampoco. A mí no me gusta hablar solita. Es como la ética profesional y en el caso de auditores tenemos que ser imparciales. Sí. Y adicionalmente, cuando hablamos del fundamento del profesionalismo, es que nosotros, a partir de unos conocimientos que hemos adquirido con la educación, toda la formación y la experiencia en la ejecución de las actividades, vamos a tener unos criterios claros para poder tomar decisiones. Entonces, decisiones basadas en unos criterios claramente definidos. Presentación imparcial. Pues es poder entregar la información y los resultados de una manera clara, veraz y objetiva. Debido cuidado profesional. Esto tiene que ver con la forma en que se lleva la auditoría. Hay algunos comportamientos esperados y otros obviamente no esperados de parte de los auditores. Entonces la misma norma también nos presenta parte de esos comportamientos. Y por otra parte, la confidencialidad. Nosotros sabemos que no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, tiene todo un movimiento de manejo de la información confidencial. Y nosotros aquí tenemos hasta una ley. Y yo creo que todos hemos tenido que responder, así sea en una llamada, cuando nos dicen que se acepta que le demos tratamiento a sus datos personales, o en un correo, o en un documento que firmamos. Todo eso hace parte de esa información confidencial. Adicionalmente, cuando nosotros estamos llevando a cabo una actividad de auditoría, tenemos acceso a mucha información, a toda la información de la compañía.
y muchas veces información que normalmente no deberíamos conocer. Pero en el rol de auditores, pues tenemos que acceder a ella para poder llevar a cabo nuestra actividad de auditoría. Por lo tanto, el manejo de la información confidencial se convierte en uno de los principios fundamentales del ejercicio del ser auditor. Listo. Entonces, en conclusión de lo que llevamos hasta acá, ¿cuál podría ser la función que tiene una auditoría en una empresa? Mejorar los procesos. Mejorar procesos, Verificar cumplimiento. verificar cumplimiento, Mirar las oportunidades y corregir los riesgos. ¿sí? Dime. Toma de decisión. Sí. Entonces, como les decía al principio, la auditoría es una herramienta de mejora. O sea, la auditoría es los ojos de la gerencia. Lo que se busca con una auditoría realmente es entregarle a la gerencia una información a partir de la cual pueda tomar decisiones y decisiones que vayan enfocadas a su negocio. Ahora las normas lo que buscan es que el sistema de gestión y los procesos que se definan estén integradas al negocio. ¿Y por qué la norma los plantea así? Porque se venía viendo que una cosa era el negocio y lo que se esperaba a nivel gerencial y otra cosa el sistema. Entonces el sistema a nivel documental muy bonito andaba, para auditoría funcionaba. Y cuando llegaban a la revisión por la dirección le decían, ¿y cómo va el sistema? Llamen al de calidad, llamen al de seguridad, llamen al de ambiental, porque el sistema es de ellos. Entonces, al integrar los sistemas a los procesos de negocio, ya el sistema y la auditoría es una herramienta estratégica. ¿Para qué? Pues para alcanzar los objetivos de los negocios. Porque lo que se busca realmente es que los negocios funcionen. Ese es el objetivo último de las empresas, ser rentable. Y tristemente, como se veían anteriormente las normas, y muchos gerentes lo decían, no, es que es costoso. Es que la seguridad industrial es costosa. Es que la calidad me vale. Es que me toca tener el sello porque me lo exigen. Todo el cambio que tuvieron las normas es a que se rompa ese esquema. Entonces, las funciones es, además de entregar un servicio independiente y objetivo para que las empresas tengan información y tomen decisiones, pues que esa auditoría interna realmente sea una actividad que deje de ser el simple hecho de cumplir el requisito de cada una de las normas, porque todas las normas me piden auditoría. Entonces ya no es, este año también nos toca hacer auditoría porque es que si no el auditor me pone una no conformidad, pero si no, no nos certificamos. Ahora lo que se busca es que las auditorías sirvan. Es que la auditoría sea como, tengo mis indicadores, algo está pasando, venga, vamos y auditamos el proceso a ver qué es lo que pasa. No solamente por cumplir. Importante que tengamos en cuenta, la ISO 19011, si bien es cierto nos plantea las directrices para llevar a cabo las auditorías, esta no es una norma que se certifica. Esta no es de cumplimiento obligatorio. Estas son directrices. Es decir, nos plantea unos lineamientos para poder llevar a cabo un buen ejercicio de auditoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestras organizaciones no tenemos que implementar los requisitos de esta norma. Pero como auditores internos, nosotros sí estamos llamados a conocer muy bien las directrices de auditoría para poder llevar a hacer una auditoría, un ejercicio realmente serio, juicioso y que le entregue información valiosa a las organizaciones. Un poquito de historia. La norma 19011 realmente no es que lleve tanto. Ni siquiera es mayor de edad todavía, la 19011. La norma 19011 resulta que nació de unir diferentes normas. Para el 90, del 90 al 96, la familia ISO 9000
y la familia ISO 14000, tenía cada una sus normas, tenía 3 normas cada una. Entonces era la 10.011-1-2 y 3 para la familia 9000, y para la 14000 tenían la 14010, 11 y 12. Y cada uno hablaba de los lineamientos para hacer auditoría, de los criterios para la selección y la calificación de los auditores y las directrices para llevar a cabo la auditoría. Y volvemos a lo mismo que pasó en ISO en algún momento. Comienzan a cambiar las normas más o menos comienzan su revisión a los 5 años de haberse publicado. ¿Por qué a los 5 años? Porque si lo hacemos antes, las empresas todavía están tratando de acomodarse al cambio de la norma. Y si nos esperamos mucho tiempo, pues ya el mercado ha cambiado tanto que las normas dejan de servirle a las empresas. Entonces llegaron, no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero llegaron a la conclusión que cada 5 años comienzan a revisar las normas. Y se espera que el cambio de cada norma suceda antes de los 10 años, máximo a los 10 años. Entonces, cuando comienzan a revisar todas las de auditoría, todas esas 6 normas que existían entre 9001 y 14000, ISO dice, no, un momento, si queremos estandarizar, pónganse de acuerdo. Entonces, señores, comité técnico que maneja 9000 y comité técnico que maneja 14, reúnanse y saquen una sola norma, una sola para auditoría. Entonces sale la primera versión de la 19011, que esa salió para el 2002. Y esa decía que eran las directrices y los lineamientos para llevar a cabo las auditorías internas para calidad y ambiental. Como solamente se reunieron calidad y ambiental, entonces solamente las auditorías eran para calidad y ambiental. Entonces, para esa época los que nos formábamos como auditores, nos formábamos para calidad y ambiental nada más. Comienzan las otras familias de normas a revisar sus normas y sus auditorías y dicen, tenemos nuestra norma de auditoría. Y pasó lo mismo, ISO les dijo, ya existe una norma de auditoría, vayan y miren la norma que hay y si les sirve, la acogen. Si tienen que hacerle cambio, háganlas. Pero hay una sola, para todos los estándares ISO. Entonces sale la primera versión, que era la que teníamos, la 2012, sale como las directrices y los lineamientos para llevar a cabo las auditorías para cualquier sistema de gestión. Entonces, ya no necesariamente nos formábamos como auditores 914, sino nos formamos como auditores y formándonos como auditores podemos auditar cualquier cosa, inclusive leyes. Desde que sepamos la ley, la puedo auditar. Con todo el cambio y el movimiento que viene con el enfoque basado en riesgos, pues claramente esta no se podía quedar atrás. Y comienzan a revisarla y sale en este año la última versión. Entonces, esta nos trae el enfoque basado en riesgos mucho más fuerte. Ya en la versión de 2012 algo nos mencionaba de riesgos en el programa de auditoría y en la ejecución de la auditoría, pero era como muy por allá escondido. Ya esta sí me dice, tiene que basarse en riesgos. Y hay adicionalmente unos cambios específicos en el contenido, en el desarrollo de algunos temas y en los anexos. En los anexos, allí ya no nos hablan de los requisitos de competencia de los auditores. Porque en las primeras nos traía una tablita donde decía, para auditar calidad tiene que ser mínimo técnico y tantas horas de auditoría y un curso de tantas horas. Para la siguiente versión ya eso no lo traía, pero sí nos traía un listado de unos mínimos que tenían que tener los auditores. Esta nueva versión ahora nos dice, como las auditorías son estratégicas, como las auditorías tienen que aportar valor, los auditores tienen que ser competentes. Entonces, hacen mucho más énfasis en la competencia de los auditores. Principales cambios que tuvo la norma. Entonces, lo primero es que hay una ampliación de la información con respecto a la gestión del programa de auditoría. Entonces, ya no solamente me habla de la gestión del programa específicamente como ir, elaborar el programa, generar los objetivos y demás, sino ya
Es mucho más robusto el tema de la gestión del programa de auditoría. El enfoque basado en riesgos. Entonces esto viene fuertemente trabajado por la norma. Nos amplía la orientación para llevar a cabo la auditoría. Entonces, ¿cómo la vamos a ir a ejecutar? Pues ya nos explica un poco más las acciones que tenemos que hacer cuando estamos haciendo la auditoría. Nos aumenta los requisitos generales para la competencia de los auditores. Básicamente lo que termina diciéndonos la norma es, para que la auditoría se logre con éxito, se logren los objetivos y entregue la información que se espera, el auditor debe ser competente. ¿Y qué es ser competente? Tener los conocimientos de lo que Dime. conocer, tener los conocimientos de lo que se ha enfrentado. Ok. ¿Alguien más? Dime, duro. Tener los conocimientos, habilidades y experiencias necesarias para poder hacer la auditoría en el campo que van a... Listo, exactamente. Además, los conocimientos, hablamos de educación y formación. Son las dos cosas. Anteriormente, cuando hablábamos de competencia, y eso es uno de los cambios de vocabulario que tuvo la 9000, que decíamos, eso era por 9001. Una persona competente es aquel que tiene la educación, formación, experiencia y habilidades. Y en las habilidades nosotros los psicólogos éramos, pero felices con las habilidades personales. Trabajo en equipo, comunicación asertiva, y uno decía, mídalas. ¿Cómo se miden? Y todas las empresas quedaban locos y llamen al psicólogo para que las mida porque no sabemos cómo les vamos a medir. Sin tener en consideración que las habilidades son para hacer la actividad que vamos a realizar. El cambio en el vocabulario, entonces ya no es solamente que la competencia es formación, educación, experiencia y habilidades, sino es la capacidad demostrada para aplicar esos conocimientos, esas habilidades en la actividad que vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces ya viene es, 1, capacidad demostrada, y 2, la aplicación de todo eso en la actividad. Se elimina un anexo. Entonces, normalmente, y esto sí es así un posit ahí mental, cuando las normas traen anexos, por favor no dejen de leerlos. Los anexos son claves para las normas, son orientativos, y muchas veces las normas, por ejemplo, la 14001, el anexo, explica cómo se debe implementar. Por allá, la norma, hay unas normas de técnicas, por ejemplo la 17025, que es para laboratorios. En el anexo habla de un tema de trazabilidad metrológica y aclara todos esos conceptos. Los anexos, las normas los traen porque son importantes. Por favor, no olviden los anexos de las normas. En esta norma, los anexos son fundamentales. Porque en esta norma explican, en uno de los anexos, la 19011, los anexos dicen, cuando vaya a auditar riesgos, al menos tenga en cuenta esto. Cuando audite contexto de la organización, tenga en cuenta esto otro. Entonces, le dan a uno como auditor unas pautas, unos mínimos a tener en consideración. Entonces, los anexos son claves en las normas. No se los olvide eso. Y nos amplía el anexo A. Además de los nuevos términos que todas las normas han venido a integrar. Una pregunta. Sí. Cuando habla de que de tener competencia demostrable, ¿quiere decir que ese auditor debe tener experiencia en auditoría? Sí. Ya vamos para allá. Que la organización decide la experiencia. Sí. Sin embargo, en el anexo te da una orientación, al menos tenga en cuenta algunos elementos, porque inclusive la auditoría tiene diferentes actores. Entonces está el cliente de auditoría, está el auditor, pero resulta que ahora no solamente hablamos de un auditor, podemos hablar de un equipo auditor. Entonces decimos, puede haber un auditor que maneje muy bien una norma, pero es que en la empresa somos tan especializados en el tema que manejamos que necesitamos un experto técnico.
Entonces ahí aparece otra figura que es clave para la ejecución de la auditoría, que es el experto técnico, que es el que tiene la competencia técnica y conocimiento y es el que me aporta ese conocimiento a la auditoría. Porque puede que el auditor no lo tenga, pero sea muy buen auditor. Entonces, Pero no contradice. dime. No se contradice. Cuando habla de querer tener competencia demostrable para hacer una auditoría y yo creo que está, digamos, de alguna forma acabando esa figura de De hecho, en esta norma la fortalece un poco más, porque el conocimiento técnico se requiere con mayor fuerza. Entonces, una cosa es que como auditor líder, tú puedas organizar la auditoría, puedas tener los lineamientos y la referencia básica de la norma la conozcas muy bien y la audites. Pero si la empresa es muy técnica, tú puedes ser excelente auditor, pero si no conoces lo que hace la empresa, la auditoría se te queda corta. Entonces ahí es donde aparece la figura de experto técnico. Inclusive hay algunas empresas que son tan específicas que obligado toca experto técnico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, solamente habla del aumento de los requisitos. Ya vamos al tema de competencias. Como es uno de los elementos fuertes, ese es uno de los que vamos a hablar. Bien, la norma, como la mayoría de las normas, tiene estructurada en un ciclo PHBA. Esta tiene dos ciclos PHBA. El primer ciclo es el programa de auditoría. Y el programa de auditoría es cuando yo establezco los objetivos generales de todo un ciclo de auditorías. Puede ser una, pueden ser 2, 3, 5, en un año, 2 años. Un grupo de auditorías que yo programo y planeo. Tengo unos objetivos generales, los criterios definidos y tengo definida la competencia que requiero para el equipo auditor. Entonces, yo como responsable del programa de auditoría, organizo el programa, tengo mi cronograma, básicamente el programa termina siendo un cronograma y lo organizo. Como responsable del programa de auditoría, voy y selecciono mi auditor líder y mi equipo auditor para cada auditoría individual. Entonces yo voy y digo, tú vas a ser el auditor líder y tu equipo son ellos tres. Y ya de ahí en adelante, tú eres responsable de la auditoría. Yo como responsable del programa, lo que voy a estar pendiente que el auditor líder me cumpla. Pero ya me mantengo al margen. Viene después de que ellos, o sea, ahí digamos que nos toca dividir los dos ciclos PHBA. Vuelvo y aparezco cuando tengo resultados de la auditoría, cuando me entregan el informe. Y entonces voy y miro si se cumplieron los objetivos de la auditoría, el programa, cómo vamos, si tenemos que plantear una nueva auditoría. Entonces aparece monitorear mi programa. Voy y miro cómo va. Y si tengo que hacerle algún cambio, algún ajuste, de pronto incluir una auditoría nueva, ampliar otra, lo modifico. Entonces voy, reviso y mejoro mi programa. Y ese es el actuar en el programa. Ahí se cierra el ciclo PHBA del programa. Les decía, el segundo ciclo PHBA que me plantea la norma es la ejecución de la auditoría. Entonces, cuando yo nombro el auditor líder, ¿qué tiene que ir a hacer el auditor líder? Pues ir a planear su auditoría, hacer el plan de auditoría. Entonces ir a decir, bueno, esta auditoría la vamos a hacer tal día, arrancamos a tal hora, la reunión de apertura es a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana entonces vamos a ir al proceso de producción y en ese proceso vamos a durar 3 horas haciendo auditoría. Y organiza el plan. El líder. Dime. El líder de la auditoría. Entonces, organiza su auditoría, elabora las listas de verificación que va a trabajar. Entonces, ese es el planear de la actividad de auditoría.
El hacer es ya la auditoría en campo, es ir y recolectar las evidencias, hacer las entrevistas, el muestreo de registros de productos que vayamos a realizar. Completar la auditoría es el verificar, entonces es ya generar el informe de la auditoría, entregarlo al coordinador de auditoría. El actuar en la ejecución de la auditoría depende de lo que haya definido la organización, porque no necesariamente el auditor acompaña la toma de acciones correctivas o una auditoría posterior para cerrar esas no conformidades que se pudieron identificar durante la auditoría interna. Entonces va a depender de lo que nos diga a nosotros la organización, cómo tenga esquematizado su actividad de auditoría. Esos son los dos ciclos PHBA que nos trae la norma. Me ha faltado ese pedacito. Sí, entonces, el hacer del programa de auditoría es el ciclo PHBA de cada una de las auditorías. Y ahí, Dime. pues eso para las auditorías externas. Internas. Pero eso para la interna. Las auditorías externas funcionan muy similar cada uno de sus procesos. Las auditorías de certificación, lo que sucede es que la 17.021, que es la de certificación de sistemas de gestión, tiene unos elementos muy específicos que se tienen que verificar durante la auditoría. Entonces tiene unos lineamientos adicionales, pero son muy parecidos. Dentro de los roles existe uno que se llama el observador, que Sí. es esa persona que inicia en ese proceso de auditoría. ¿Eso está también en las normas? También lo menciona como uno de los roles. El observador puede ser o un auditor en formación o puede hacer la actividad, digámoslo, de testigo, que en algunas auditorías el observador es simplemente una persona que se va al lado del auditor mirando cómo va y nada más. Exactamente, ni uno ni otro. Pero, si el auditor le permite hablar. ¿Pero eso lo define la organización, el cómo juega ese rol? ¿O tiene la norma tiene los criterios que debe tener ese observador? Eso lo define la organización. Puede ser porque el líder lo determine, o puede ser porque yo como organización defino que el esquema para formar mis auditores es que tienen que acompañar las auditorías, entonces digo, cada auditoría van a ir mis auditores en formación como observadores. Entonces, depende. Pero es un rol que está definido también en el esquema de auditorías desde la norma. O sea, se reconoce. ¿Listo? Los objetivos de las auditorías. Cada auditoría puede tener un objetivo diferente. Los objetivos van a variar de acuerdo al grado de madurez del sistema, al grado de complejidad del sistema de gestión, de la cantidad de normas o de requisitos que se deban cumplir. Inclusive, si yo quiero ir a auditar solamente un contrato, un proyecto, también me van a cambiar los objetivos. Importante cuando definamos los objetivos de las auditorías que tengamos presente esos lineamientos. ¿Por qué? Resulta que nosotros tenemos apenas un sistema que recién está terminando de ser implementado. La primera auditoría que vamos a hacer. ¿Qué objetivo le ponemos? Grado de cumplimiento de requisitos, tal cual. Yo no voy a ir a mirar de pronto grado de implementación, grado de mejora. Entonces uno dice, no, si voy a ir a mirar grado de mejora de un sistema de gestión que apenas está siendo implementado, voy a destrozar el sistema de gestión. Entonces, por eso, uno de los criterios que tenemos que tener en consideración cuando definamos los objetivos de auditoría es el nivel de madurez del sistema. Porque si ya es un sistema de gestión que tiene 4 o 5 años de estar certificado, no sé cuántas auditorías recibe, pues yo no voy a ir a mirar el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma. Pues eso los cumplió desde hace como 6 años que ya se certificó seguramente. Yo ya voy a mirar, es mejora continua. Entonces, mi objetivo cambia totalmente. Entonces, inclusive la norma, estos son como parte de los objetivos que la norma nos dice,
estos son objetivos que usted puede tener en cuenta cuando lleve a cabo sus actividades de auditoría. Claro. Igual yo dejo la presentación, o sea, yo les dejo disponible la presentación con la doctora para que se las pueda compartir a todos. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, dime. Tengo una duda respecto a los objetivos. Cuando hay una transición de una versión a la otra, sí se puede establecer un objetivo que el cumplimiento de esa nueva versión, ¿no? Sí, claro. De los requisitos porque estaríamos en implementación. Normalmente el ciclo, un sistema de gestión cumple un ciclo. Y cuando nosotros vamos a mirar, la misma norma nos lo dice. En los requisitos de las normas a veces dicen, se debe documentar, mantener, implementar, mejorar un sistema de gestión o un proceso, un procedimiento. Esos son los términos que normalmente las normas manejan. Cuando vamos a implementar un sistema, pues lo primero que hacemos es documentarlo. Una vez lo documentamos, vamos a ir a implementarlo. Después de que lo implementamos, lo vamos a mejorar. Ese es el ciclo que cumple un sistema de gestión. Entonces, cuando vamos a definir los objetivos, si estamos en una transición de una norma, pues estoy cambiando requisitos, estoy apenas documentando. Ese es el grado de madurez de mi sistema. Que yo tengo el sistema de gestión hace 15 años ya certificado desde la versión 2002 en 9001, versión 2000 en 9001, lo tengo, y entonces pasé a 2000 y después cambié a 2008 y ahora 2015, y si vuelvo y cambio, pues sí, yo llevo mucho, pero apenas voy a comenzar a implementar nuevos requisitos. ¿Sí puede manejar como mejor? Realmente no, porque es un cambio. Y por allá todas las normas te dicen, planee sus cambios para garantizar la integridad de su sistema de gestión. En otros términos, pero todas te dicen, planea los cambios. Y ese es un cambio muy fuerte que altera el sistema. Entonces, por ejemplo, en este caso, que ya 18001, a pesar que no muere, porque 18001 no muere, ya hay una ISO, que la otra era OSHAS. Entonces, la organización OSHAS mantendrá su referente, pero como ahora hay una ISO, ¿qué dijo ISO? La que certificamos es la ISO. Entonces, los certificadores a nivel mundial se acogen a las decisiones del normalizador, de la ISO. ¿Y qué dijo ISO? Ahora tenemos 3 años, no solamente para que las empresas hagan el cambio de 18 a 45001, sino todos los certificadores dejen de certificar 18 a certificar 45001. Hay 3 años también. Últimamente, como los cambios han sido tan fuertes en las normas, dan 3 años para la transición. Entonces, clave que no dejemos para último momento comenzar el cambio de la norma, si ya tenemos esa norma implementada. Porque si tiene muchos cambios, la 45001. Listo. El alcance de la auditoría. El alcance de la auditoría también lo tenemos que definir. Cuando nosotros hablamos de alcance de auditoría, el alcance de auditoría es no solamente sistema de gestión o procesos que vamos a ir a auditar, a darle cobertura, sino también hablamos de un tema geográfico. Si yo tengo una organización que de pronto tiene proyectos, pues mi alcance puede ser solamente al proyecto de Barranquilla y los otros, no, mi alcance es a Barranquilla. Pero si yo le voy a dar cobertura a todos los proyectos que tengo, pues mi alcance van a ser todos los proyectos que tiene mi organización. Y los criterios ya se los había comentado, los criterios es lo que voy a ir a evaluar. ¿Listo? La norma también nos plantea, nos dice, hay unos métodos de auditoría. Y esos métodos de auditoría los traen en una tablita así. Dice, los métodos de auditoría se pueden tomar en consideración si el auditor está en el lugar donde se ejecuta la actividad o está lejos.
y si tiene interacción o no tiene interacción con el auditado. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de métodos de auditoría en sitio con interacción humana, es la típica entrevista. ¿Por qué? Porque yo voy al lugar donde está haciéndose la actividad, le pregunto, observo y hay interacción. Entonces, ese es uno de los métodos en sitio con interacción humana. Yo puedo revisar los documentos y decirle a la persona, bueno, cuéntame cuáles son tus documentos, por qué se hace esto, explícame esto otro. Puedo llevar mi lista de chequeo y hacerle las preguntas e irle contando y decirle, recuérdame por favor el código de ese documento, me puedes regalar la fecha. Entonces la persona también interactúa conmigo mientras yo estoy tomando datos. Pero también puede ser que haya interacción humana, pero sea remoto. Resulta que yo tengo un proyecto por allá en zona roja, donde, mejor dicho, entramos con autorización especial y decimos, no, es un riesgo desplazar al equipo auditor. Entonces, allá tienen internet, sí, coge difícilmente, pero hay. Listo, lo vamos a hacer por Skype. ¿Y cuántas herramientas existen? Ese también es una metodología de auditoría. Esas metodologías remotas son acertadas en auditorías internas. ¿Cómo se hace con las auditorías remotas para la documentación? Se puede compartir el escritorio en el computador, puede solicitarse de pronto que se envíen fotos, depende. Eso va a depender del alcance que le quieran dar a la auditoría. Porque inclusive he visto algunas auditorías que dicen, envíen todos los registros a Bogotá. La auditoría se hace en la sede de Bogotá sin interacción de los responsables. Va a depender. O sea, estas son las posibilidades que existen. Cómo se desarrolla la auditoría va a depender del objetivo, del alcance que determines para cada una de las auditorías individuales. Tenemos auditorías que son sin interacción. Entonces yo puedo decir, listo, yo voy a ir al lugar donde se hace la actividad y me siento en una mesita, tráiganme todos los registros y déjenmelos acá. Y yo me siento juiciosamente a mirar los registros y no le pregunto a nadie. Entonces yo estoy haciendo una auditoría de registros en sitio sin interacción humana. Yo estoy solamente mirando los registros. Si ese es el alcance de mi auditoría. Y también puede haber, que es de pronto la que ahora menos se usa, que es la auditoría remota sin interacción. Entonces, ¿tienen cámaras? Sí, hay cámaras. Listo, me voy al lugar donde están todos los monitores y yo me siento a mirar cómo hacen las actividades. ¿Y lo puedo? Claro, ahí entran unos lineamientos de confidencialidad, de autorizaciones, hay unos temas legales que se deberían garantizar si se va a utilizar ese mecanismo. ¿Pero se puede usar? Sí. Depende de lo que se requiere. Entonces la norma dice, todos esos métodos de auditoría hay, va a depender de lo que necesiten y de cuál sea el objetivo que ustedes vayan a trabajar en su auditoría. Cuando nosotros vamos a realizar una auditoría, entonces lo primero que tenemos que hacer es iniciar la auditoría. Y básicamente así nos dice la norma. El inicio de la auditoría, ¿cuál es? Cuando yo le digo al auditor líder, tú eres el auditor líder, y el auditor líder va donde el auditado y le dice, está programada la auditoría, pongámonos de acuerdo si se puede llevar a cabo ese día, pongámonos de acuerdo en la fecha, las horas y reviso la viabilidad. Entonces, ¿dónde inicia la auditoría? Cuando hago contacto con el auditado. Cuando ya le digo, vamos a hacer auditoría. Comienzo a preparar mis actividades de auditoría. Esa preparación de las actividades de auditoría básicamente es, déjame ver unos documentos previos para mirar qué tienes. Yo hago mi lista de verificación, organizo la agenda de auditoría para ese día en sitio, pues ir a llevar a cabo la auditoría. Esa es la preparación de las actividades. Esa preparación de actividades hasta hace algún tiempo no le daban tanta relevancia. Y habían auditores que ya, no, yo soy experto en auditoría, entonces yo llego, no importa, yo me las sé todas.
Pero resulta que las empresas sí cambian unas a otras. Los trabajos, los equipos, las personas cambian. Entonces yo tengo que saber cada empresa cómo trabaja. Si quiero hacer una auditoría muy juiciosa, si realmente quiero que esa auditoría se lleve a cabo de la manera que se espera. Después de que yo preparo las actividades de mi auditoría, pues voy y hago la auditoría, según la agenda. Recojo todas mis evidencias, genero las conclusiones de auditoría, se las presento al auditado, genero ya un informe final y lo entrego a quien esté coordinando el programa de auditoría. Y si hay seguimiento de actividades, pues se lleva a cabo ese seguimiento según lo determine la empresa. Importante cuando nosotros vamos a generar las conclusiones de auditoría, que las conclusiones de la auditoría sean en función del objetivo. O sea, si mi objetivo era ir a mirar grado de implementación del sistema, pues la conclusión va a ser si el sistema fue o no fue implementado. Y no voy a contarle, no, está bien documentado. Entonces las conclusiones tienen que ir en función del objetivo. También en las conclusiones que se digan si se cumplió o no se cumplió, por ejemplo, los tiempos. Si se llevaron a cabo todas las visitas que se esperaban. Si se logró dar cobertura a lo que se había determinado en la auditoría. Se habla de la eficacia, del mantenimiento, el nivel que se encuentra, la mejora del sistema de gestión y pues en las conclusiones obviamente si existen hallazgos de cumplimiento y de no cumplimiento, que son las no conformidades que se puedan declarar. Como les decía, parte de lo que busca realmente la auditoría interna es que sea estratégica, y para que sea estratégica tenemos que generar confianza en ese proceso. ¿Y cómo se genera confianza en el proceso? Con la competencia de mis auditores. Si yo garantizo que mis auditores sean competentes, mi proceso va a tener un buen resultado. Cuando nosotros vamos a ir y mirar el equipo de auditor, el equipo que va a llevar a cabo la auditoría, tenemos que tomar en consideración diferentes elementos. Entre ellos, la competencia general del equipo. Como te mencionaba hace un ratito, yo no necesito un único auditor haciendo todo. Yo puedo tener un equipo que me garantice que el objetivo y el alcance de la auditoría se van a cumplir. Entonces, uno es la competencia general. Lo otro, la complejidad de la auditoría. Hay empresas que son muy sencillas, que tienen pocos servicios, y uno dice, no, listo, con que maneje la norma, suficiente, puede auditarlo. Pero hay empresas que dicen, no, lo que pasa es que aquí los servicios que llevamos a cabo adicionalmente tienen un nivel de riesgo muy alto, adicionalmente tienen unas condiciones y unos cumplimientos legales muy exigentes, necesitamos a alguien que maneje muy bien el tema. Entonces ya no necesito cualquier auditor que sea certificado en la norma que vamos a auditar, sino necesito a alguien que conozca muy bien lo que yo hago. Si la auditoría es conjunta o es combinada, obviamente eso también me va a determinar el tamaño y la composición de mi equipo. Los métodos de auditoría. No es la misma competencia la que tiene que tener un auditor que va a ir a hacer la entrevista a un auditor que va a revisar solamente los registros. Entonces yo digo, no, es que voy a hacer una auditoría de registros. Necesito una persona que sea extremadamente detallista, mejor dicho, es que no se le pasa una coma, una tilde. Entonces ese es mi auditor ideal cuando vamos a revisar registros. Pero si voy a ir a hacer entrevistas, a mí no me sirve una persona que se exalte con cualquier cosa, que se moleste porque le llevan la contraria, porque la persona se demora en entregarle un documento, o una persona que es supremamente expresiva y no se puede quedar callado y emite muchas opiniones que de pronto no son tan pertinentes para el ejercicio de auditoría. Entonces, claramente los métodos de la auditoría también me van a determinar unos elementos claves para poder determinar mi competencia del equipo auditor. Asegurar la objetividad e imparcialidad. Yo tengo que ir a mirar
Tengo 5 auditores formados en mi empresa. Todos son del equipo de calidad o pues de HSEQ. ¿Pueden auditar? No, ninguno puede hacer auditoría, porque todos son responsables del sistema. ¿Puedo garantizar objetividad e imparcialidad? No. Entonces, eso es un elemento fundamental. Cuestiones internas y externas relevantes. Esto es clave y eso es algo que a veces se olvida. Yo algo solo no creo, no está conectado. ¿Alguna actualización de A veces no consideramos las cuestiones internas y externas, y sobre todo cuando tenemos la empresa o las responsabilidades de la empresa en zonas que no son las comunes. Es decir, si yo tengo una empresa donde voy a auditar solamente a Bogotá y somos bogotanos, maravilloso, nos conocemos y sabemos el lenguaje, la terminología, inclusive los chistes que se pueden y no se pueden hacer. Vámonos a La Guajira, donde hay una comunidad guayú, creo que es la que está en La Guajira, ¿cierto? Donde hay ciertas restricciones, inclusive por género. ¿Vamos a poder hacer fácilmente la auditoría? Seguramente vamos a tener limitantes. Entonces, esos elementos debemos tomarlos en consideración. Si yo tengo, por ejemplo, una región donde me dicen inclusive que hay actividades de los proyectos y de la empresa que se tienen que hacer con un porcentaje de la población por un tema de responsabilidad social, y hay unos proyectos que lo exigen de esa manera, y resulta que si yo mando a todos los auditores de Bogotá voy a tener problemas, pues voy a tener que ir a buscar a alguien de la comunidad que acompañe en la auditoría. ¿Por qué? Porque tengo un requisito legal que cumplir. Entonces, esas cuestiones externas de la organización son claves para que nosotros las tengamos en cuenta cuando estamos planeando la conformación de nuestro equipo auditor. Y pues, tipo y complejidad de los procesos auditados. Cuando hablamos de competencia del equipo auditor, la competencia nosotros la vamos adquiriendo en el transcurso del tiempo. Pero cuando nosotros estamos definiéndola para nuestro sistema, lo primero que tenemos que determinar, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son los requisitos de competencia que necesitamos. Una vez nosotros los determinamos, establecemos los criterios de evaluación. Por ejemplo, yo digo que parte de la competencia del equipo auditor es que tengan que ser profesionales. ¿Y qué le vamos a ir a evaluar? ¿Cuál va a ser el criterio de evaluación? Que se hayan graduado. ¿Cómo lo demostramos? Pues que me entreguen el cargo, ¿cierto? Entonces, ya lo determiné. Claro, en el determinar no solamente profesional, seguramente yo voy a decir profesional en áreas de la ingeniería o específicamente, no sé, en una ingeniería puntual. Depende de mi empresa. Tenemos que ser explícitos. Cuando definamos perfiles, tengamos en cuenta y no vayamos a caer en, digamos, en la falla de colocar un perfil tan genérico que cualquier cosa nos sirve. Entonces es cuando uno se encuentra con perfiles como técnico, tecnólogo, profesional, preferiblemente con especialización, con comunicación asertiva, tolerancia a la frustración, que conozca las normas, piden auditores líderes, y uno dice, cualquiera sirve. Tenemos que ser explícitos cuando determinemos esos requisitos de competencia. Entonces, si lo que necesitamos profesional, profesional en qué área. Y si decimos en áreas de la ingeniería y realmente nos sirve cualquier área de la ingeniería, maravilloso. Si no, digamos en cuál. En ingeniería civil, mecánica, la que sea. Depende de nuestra organización. Los criterios, entonces, es cómo voy a ir a garantizar que se cumplan. Entonces, profesional. Pues el criterio de evaluación es que tenga el título profesional. Es más, si es ingeniería, que me entregue la tarjeta profesional más allá del título. ¿Y por qué la tarjeta? Dime. De ahí, después de la tarjeta se mira la experiencia.
La ley me lo determina, ¿cierto? Hay un requisito legal y la ley siempre va por encima de la norma. Entonces yo tengo que garantizar cumplimiento de ley. Después de que yo lo establezco, tengo que determinar el método de evaluación. Selecciono mi método de evaluación. Entonces, en el método de evaluación del ejemplo que puse del ser profesional, pues es fácil. Voy y leo a ver si sí me cumple el requisito. Pero si yo digo que uno de los requisitos es comunicación asertiva, porque es que mis auditores tienen que comunicarse muy bien, porque es que van a tener interacción con la gente. Entonces necesitamos que manejen muy bien la comunicación. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Dime. ¿Cómo lo evaluaríamos? ¿Por un assessment? ¿Podría llegar a ser un assessment? Sí. Puede hacerse una entrevista. Son metodologías que es importante que queden documentadas. Porque como definición decimos que nuestra auditoría es ¿qué? Proceso sistemático, independiente y documentado. Todo esto tiene que quedar documentado. Y después lo evalúo. Y con eso es suficiente, ¿cierto? Ya. A mí ya me evaluaron. Yo ya puedo ser auditor. Y no tienen que hacer nada más conmigo. Adicionalmente, yo tengo que garantizar que se desarrollen y se mantengan las competencias en el tiempo. Y no es suficiente una sola cosa. Entonces, hay que hacer más actividades. Entonces, importante que se generen espacios para ese desarrollo profesional. Cuando nosotros hablamos de esos criterios de evaluación, es importante que tengamos en cuenta, por lo menos, que en los criterios de evaluación se consideren, lo primero, voy a comenzar de la punta, no voy a volver. Horas de entrenamiento en auditoría. ¿Cuántas horas de entrenamiento de auditoría necesitaríamos? Ya no lo dice. Ya no lo dice. En las versiones iniciales de la norma decía que para formar un auditor interno se necesitaban 24 horas y un auditor líder 40 horas. Entonces de ahí, desde ese año de esa versión de la auditoría, todos los entes que dictan cursos dijeron, los cursos para auditor interno son de 24 horas. Entonces si ustedes van y miran, la mayoría de cursos de auditor interno mínimo tienen 24 horas. ¿Por qué? Porque en algún momento la norma lo estableció de esa forma. Entonces, pues obviamente, comercialmente eso era lo que vendía en ese momento. Ya en este momento, pues no hay un mínimo. Se ha encontrado que las 24 horas inclusive a veces son poquitas. ¿Por qué? Porque como se necesita desarrollar habilidades, pues no es solamente conocer la norma, sino redactar las no conformidades, tomar evidencias, hacer entrevistas, y eso se hace es con ejercicios. A veces las 24 horas no son suficientes para poder hacer ese tipo de cosas, pero pues mínimo uno pide un curso de 24 horas, que es lo que en el mercado se encuentra. ¿Listo? ¿Y qué diferencia hay entre un auditor interno y un auditor líder? El tipo de auditoría que puedes realizar. Tal cual. El auditor líder es de certificación. Cuando uno hace un curso de auditor líder le enseñan la norma 17.011 y la 17.021, que son las específicas de las de tercera parte, las que les mencioné en las auditorías de tercera parte. Pero de resto es lo mismo. De hecho, cuando uno se forma en auditor líder también trabaja esta norma.
Entonces, realmente, si nosotros vamos a determinar horas de auditoría, con un curso de auditor interno es suficiente, con 24 horas. Normalmente uno lo que solicita es una certificación de auditor interno. Número de horas de auditoría realizadas. Dime. Los cursos de auditoría, pues los cursos mínimos para la auditoría, ¿tienen algún plazo adicional? ¿Se hacen algún tiempo? No, ya no. Ya no. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente se establecía sobre todo para el esquema de auditor líder un plazo de vencimiento para garantizar que estuviesen renovando conocimiento y se estuvieran actualizando. Pero, ¿cuándo se vence? Cuando se cambia la norma. O sea, en este momento, todos los que no se han formado en la nueva versión ya se quedaron obsoletos. Sí. Por ejemplo, los que son auditores de la integral, de la 9000, de la 14.000, de la 18.000, ahorita ya no podríamos ejercer como auditor interno según con la 45.000. Para 45 tendrías que estudiar la 45, ¿sí? Tendrías que estudiar la norma. Pero si tú tienes algún certificado bajo el referente de auditorías internas, puedes llevar a cabo la auditoría. O sea, en este momento, con la nueva versión de la norma 19.011. Como les decía, es una norma que permite auditar cualquier cosa. Entonces tú te formas como auditor, no como auditor para cada norma específica. Ya eso cambió en 2012, cuando cambió la norma y dejó de ser calidad y ambiental y se volvió una norma genérica. En ese momento ya uno se forma como auditor. O sea, si tú eres auditor, puedes auditar cualquier cosa. Lo que tienes que conocer es el criterio específico de auditoría. Es decir, conocer la 9, conocer la 14 y conocer la 45, en ese caso de auditor integral. Listo. Número de auditorías realizadas. Entonces ahí tiene el esquema que se hablaba hace un momento. El observador, entonces, ¿y por qué primero uno va como observador? Para que uno ¿cómo aprende? Mirando. Inicialmente esa es la primera forma de aprendizaje. Uno mira. Y después de que uno mira, entonces ¿qué sigue? La práctica. Pero no solito. Entonces ya uno va como un auditor en formación. Y entonces normalmente ¿qué pasa? Que hay un auditor líder, tú estás conmigo como auditor en formación y yo te digo, esta parte de la auditoría la manejas tú. Y comienzan a hacer las preguntas. Si necesitas apoyo, yo te respaldo como auditor líder. Pero siempre con mi acompañamiento. Y ya después pasas ese proceso, entonces viene otra etapa que es auditor supervisado. Tú manejas la auditoría y yo te miro y después te evalúo. Te digo, ten en cuenta esto estuvo bien, esto se puede mejorar. Después de que cumples ese ciclo, ahí sí vas solito. Y ahí sí comienzan a contar tus horas de auditoría. Las otras son entrenamiento. ¿Listo? Educación. Pues la educación es lo que hayamos estudiado. ¿Y qué diferencia hay entre educación y formación? La educación es algo profesional. Como cursos. Educación no es solamente profesional, es lo formal. Primaria, bachillerato, pregrado, todo lo formal, lo que está reconocido por IFES. Y formación es todo el resto. Cursos, seminarios, diplomados, todo lo que te permite adquirir conocimiento, pero no hace parte del esquema formal. Años de experiencia laboral. Esta versión de la norma me habla de los años de experiencia laboral, porque no es lo mismo lo que uno aprende en la academia a lo que aprende haciendo. El hacer cambia algunas cosas y el hacer a uno le desarrolla otras habilidades que se requieren para auditoría.
Entonces, por eso también se pide año de experiencia. No solamente experiencia en auditoría, sino experiencia laboral. Y demostrar el comportamiento personal y las habilidades y el desempeño en auditoría. Entonces ahí es cuando uno se inventa los assessments, hace juegos de roles y hace otra serie de actividades para poder evaluar esas habilidades. Discúlpame, ¿ahí es válido la retroalimentación del auditado? Sí, claro. Es importante. De hecho, eso hace parte del monitoreo que tú le haces al programa de auditoría. Porque tú necesitas saber el desempeño de tu equipo auditor. Entonces, tú monitoreas tu programa y tienes que saber el desempeño. Si tienes un auditor que terminó casi a los golpes con un auditado, seguramente no lo vuelves a mandar a hacer auditoría en sitio. Entonces, clave. Entonces allí, después de que nosotros definimos todos esos criterios, evaluamos la competencia. Eso se tiene que hacer de una manera periódica, regular. Ahí es donde también hace parte todo el tema de la retroalimentación de los auditados. Y se deben mantener esos conocimientos y habilidades de todo nuestro equipo auditor. Listo, ¿preguntas hasta allí? ¿Inquietudes? Beneficios entonces que tienen las auditorías, además de entregar información a la alta dirección, permiten tomar decisiones, permiten o pues ayuda a la organización a implementar, a mantener y mejorar su sistema de gestión. Obviamente facilita que las diferentes áreas de la empresa interactúen. ¿Y por qué facilita eso? Porque las no conformidades se generan al sistema cuando se hacen auditorías de sistema, no por proceso. Entonces yo fui a auditar este proceso y generé una no conformidad en documentos y en el otro también y en el otro también y salieron 5 no conformidades para los 5 procesos para el mismo numeral. Y uno dice, no, es una no conformidad con 5 evidencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los 5 procesos se tienen que sentar a analizar las causas, a tomar decisiones para determinar el plan de acción. Entonces mejora hasta la comunicación interna y mejora el conocimiento de la organización, el entendimiento y la participación entre procesos. Identifica posibles fallas. Entonces, como les decía, la auditoría, el objetivo de la auditoría es ir a evaluar conformidad del sistema. Cuando yo estoy evaluando conformidad, puedo encontrar algunas debilidades, pero igual, conformidad. Máximo 10 minutos, máximo. ¿Qué más? Fomenta la eliminación de ideas preconcebidas. ¿Por qué? A veces cuando nosotros estamos ejecutando nuestros sistemas de gestión, ya nos acostumbramos a hacerlo de una manera y nos funciona. Cuando llega un auditor y nos dice, aquí hay un hallazgo de incumplimiento, tenemos una no conformidad, ¿qué pasa? Que tenemos que entrar a pensar diferente. Entonces comienza a romper también esas barreras y esos prejuicios que existen. Detecta algunas cuestiones. Qué pena. Disculpa, los estudiantes de mi seminario, por favor, si me colaboran cuando salgan de aquí para irse directamente a la biblioteca, a la charla que teníamos planificada, voy a ir adelantándome para que no nos la cancelen. Muchas gracias, disculpa. Ya vamos a terminar. Ya vamos a finalizar. Ok. Adicionalmente, como vamos a ir a evaluar la conformidad de nuestro sistema, y cuando vamos a evaluar conformidad, miramos nuestros objetivos, pues obviamente vamos a poder saber cómo vamos. Y si no vamos bien, vamos a ir a mejorar. Y si vamos bien, pues obviamente vamos a ver qué estamos haciendo bien para fortalecer. Entonces, es parte de los beneficios que ahora promueven los ejercicios de auditoría interna. Como conclusión, de todo esto, 1. La auditoría proporciona
a la dirección resultados de cumplimiento. Entonces ya no es solamente el listado de las 400 no conformidades o el auditor que no puede dormir tranquilo si no pone 10 no conformidades a ese sistema. No, ahora entre más conforme se encuentra el sistema, mucho más tranquilo va a estar uno. El rol del auditor cada vez es más amplio y es cada vez más exigente. Entonces, uno de los retos que ahora propone esta norma es fortalecer la competencia de los auditores. Eso es un reto para las organizaciones, comenzar a exigir que nuestros auditores cada vez sean más competentes. Entre más competencia tengan nuestros auditores, más confiable va a ser el proceso, más productivo va a ser el resultado. El enfoque en la auditoría, pues obviamente va hacia la gestión de riesgos. Entonces el auditor ya no solamente va a ir a mirar si se cumple o no se cumple el sistema, sino cómo está gestionando cada organización sus riesgos y oportunidades que ha determinado. Y pues por otra parte, la idea es poder contar con nuestros auditores expertos. Preguntas, inquietudes, dudas, todo claro. Les agradezco muchísimo la participación, cordialmente invitados a participar en todos los seminarios, todos los cursos que maneja SGS. Realmente estamos disponibles a través de la universidad a poderles proveer toda esa formación. Como saben, tienen unos beneficios económicos con respecto a... no, realmente es así, ya después a través de la doctora podemos hacer llegar todos pues, los horarios que se manejan y los costos, pues porque las personas del segundo módulo, sí, el segundo módulo se certifican como auditores internos, HSECU. Parte de lo que se dicta aquí es parte de ese gasto. O sea, solamente van a tener que pagar el examen. Y los que pagan, el semestre pasado pagaron 222.000, tienen derecho a presentar el examen y además de eso les refuerzan con 16 horas. Entonces, eso lo van a hacer en segundo módulo, entonces pues, también es interesante los que quieran. Entonces, eso es una fortaleza para que ustedes laboralmente tengan mayor competitividad ante el mercado. Un especialista en seguridad y salud y fuera su auditor, entonces muy seguramente les va a servir muchísimo bajo el punto de vista laboral. Muchísimas gracias.